Características generales de la frase adjetiva. Número 1. La frase adjetiva determina un sustantivo. 2. Indica una cualidad sobre el sustantivo. 3. No está encabezado por preposición. 4. No se localiza entre comas. 5. Su núcleo es un adjetivo. 6. El núcleo puede estar determinado por un adverbio o complemento del nombre. Estructura general de la frase adjetiva. Estructura general de la frase adjetiva. La frase adjetiva se caracteriza por tener como núcleo un adjetivo. Sin embargo, en ocasiones, este puede ser sustituido por un verboide en participio, es decir, aquellos que terminan en ado, ido, tos o cho. Cabe mencionar que el verboide es núcleo de la frase adjetiva, ya que cumple dos funciones, el de ser verbo y adjetivo. Este es el motivo por el cual puede fungir como núcleo de la frase adjetiva. A pesar de que el núcleo sea un verboide o un adjetivo, este debe estar acompañado por dos determinativos, un adverbio y un complemento del nombre. Sin embargo, durante el análisis, solo se puede presentar el núcleo acompañado de un adverbio o el núcleo acompañado por un complemento del nombre. Caso número 1. Frase adjetiva con adjetivo como núcleo y con ambos determinativos. Para su mayor comprensión presentamos el siguiente ejemplo. Recordemos que en primer lugar hay que leer la oración. La pintora más famosa de México fue Frida Kahlo. Posteriormente identificamos las conjunciones ortográficas, es decir, los puntos y las comas. Una vez hecho esto, localizamos el núcleo de la oración, que es el verbo. El verbo es la categoría gramatical que indica acción, estado o pasión. En este caso el verbo es fue. Después establecemos la división de sujeto-predicado. Esta división depende del verbo, ya que nos indica el referente del que se habla, en este caso es pintora. Por lo tanto, el sujeto es la pintora más famosa de México y el predicado fue Frida Kahlo. La división queda de este modo, ya que el sujeto aborda el referente del que se habla, incluyendo la información extra que se proporciona sobre dicho referente, mientras que el predicado es lo que se dice del referente, es decir, indica el qué, dónde, por qué, para qué, cuándo, etc. A partir de esto comenzamos el análisis. Para ello iniciamos por el lado del sujeto, localizando el núcleo, que es el sustantivo. Este sustantivo debe concordar gramaticalmente con el verbo de la oración. En este caso es pintora. Después identificamos los elementos que la determinan, los cuales pueden ser artículos, adjetivos, complementos del nombre, frases adjetivas y frases sustantivas en la posición. Para este ejemplo, el sustantivo pintora está determinado por el artículo la y la frase adjetiva más famosa de México. Es una frase adjetiva porque indica una cualidad sobre el sustantivo. Asimismo, cumple con la estructura general de la frase adjetiva, la cual menciona que el núcleo es un adjetivo, el cual debe estar determinado por un adverbio y un complemento del nombre. Cabe mencionar que se podría pensar que la frase adjetiva solo podría ser más famosa y de México un complemento del nombre por separado. Pero no es posible en este caso, ya que si lo marcamos de este modo el significado se altera. Pues si leemos los sintagmas por separado, la pintora más famosa, podemos decir que hasta cierto punto se entiende, pero al leer el segundo, la pintora de México, podemos notar que se modifica el significado, pues se entiende que la pintora es de México, pero que no es la pintora más famosa de México. Es por esto que a la hora de analizar, es necesario observar la relación que tienen las palabras entre sí, ya que pueden tener mayor relación con unas que con otras. Dicho lo anterior, la frase adjetiva tiene como núcleo el adjetivo famosa, determinado por el adverbio más y por el complemento del nombre de México, el cual está encabezado por la preposición de y tiene como núcleo sustantivo México. Caso número 2. Frase adjetiva con adjetivo como núcleo con un determinativo. Veamos a continuación el siguiente ejemplo. Recordemos que en primer lugar hay que leer la oración. La camisa más grande no le vino al cadáver. Posteriormente identificamos las conjunciones ortográficas, es decir, los puntos y las comas. Una vez hecho esto, localizamos el núcleo de la oración, que es el verbo. El verbo es la categoría gramatical que indica acción, estado o pasión. En este caso el verbo es vino. Después establecemos la división de sujeto-predicado. Esta división depende del verbo, ya que nos indica el referente del que se habla. En este caso es camisa. Por lo tanto, el sujeto es la camisa más grande y el predicado no le vino al cadáver. La división queda de este modo, ya que el sujeto aborda el referente del que se habla, incluyendo la información extra que se proporciona de dicho referente, mientras que el predicado es lo que se dice del referente, es decir, indica el qué, dónde, por qué, para qué, cuándo, etc.
A partir de esto comenzamos el análisis. Para ello iniciamos por el lado del sujeto, localizando el núcleo que es el sustantivo. Este sustantivo debe concordar gramaticalmente con el verbo de la oración. En este caso es camisa. Después identificamos los elementos que lo determinan, los cuales pueden ser artículos, adjetivos, complementos del nombre, frases adjetivas y frases sustantivas en aposición. Para este ejemplo, el sustantivo camisa está determinado por el artículo la y la frase adjetiva más grande. Es una frase adjetiva porque indica una cualidad sobre el sustantivo. Asimismo, cumple con la estructura general de la frase adjetiva, la cual menciona que el núcleo es un adjetivo que debe estar determinado por un adverbio y un complemento del nombre. Pero como ya mencionamos con anticipación, en este caso solo aparece el núcleo determinado por uno de los dos determinativos. A pesar de esto, el sintagma más grande sigue siendo una frase adjetiva. Dicho lo anterior, la frase adjetiva tiene como núcleo adjetivo grande determinado por el adverbio más. Caso número 3. Frase adjetiva con verboide como núcleo con un determinativo. Observemos el siguiente ejemplo. Recordemos que en primer lugar hay que leer la oración. La camisa manchada de mole no es fácil de lavar. Posteriormente identificamos las conjunciones ortográficas, es decir, los puntos y las comas. Una vez hecho esto, localizamos el núcleo de la oración, que es el verbo. El verbo es la categoría gramatical que indica acción, estado, pasión. En este caso el verbo es. Después establecemos la división de sujeto-predicado. Esta división depende del verbo ya que nos indica el referente del que se habla, en este caso es camisa. Por lo tanto, el sujeto es la camisa manchada de mole y el predicado no es fácil de lavar. La división queda de este modo ya que el sujeto aborda el referente del que se habla, incluyendo la información extra que se proporciona sobre dicho referente. Mientras que el predicado es lo que se dice del referente, es decir, indica el qué, dónde, por qué, para qué, cuándo, etc. A partir de esto comenzamos el análisis. Para ello iniciamos por el lado del sujeto, localizando el núcleo que es el sustantivo. Este sustantivo debe concordar gramaticalmente con el verbo de la oración. En este caso es camisa. Después identificamos los elementos que lo determinan, los cuales pueden ser artículos, adjetivos, complementos del nombre, frases adjetivas, frases sustantivas en aposición, etc. Para este ejemplo, el sustantivo camisa está determinado por el artículo la y por la frase adjetiva manchada de mole. Es una frase adjetiva porque indica una cualidad sobre el sustantivo. Asimismo, cumple con la estructura general de la frase adjetiva, la cual menciona que tiene como núcleo a un adjetivo o un verboide en participio, es decir, que termina en ado, ido, tos, cho, el cual cumple dos funciones, verbo y adjetivo. Asimismo, debe estar determinado por un adverbio y un complemento del nombre, pero como ya mencionamos con anticipación, en este caso solo aparece el núcleo determinado por uno de los dos determinativos. A pesar de que solo aparece un determinativo, el sintagma manchada de mole sigue siendo una frase adjetiva. Cabe mencionar que se podría pensar que la frase adjetiva solo podría ser manchada y de mole un complemento del nombre por separado. Pero no es posible en este caso, ya que si lo marcamos de este modo el significado se altera. Pues si leemos los sintagmas por separado, la camisa manchada, podemos decir que hasta cierto punto se entiende. Pero al leer el segundo, la camisa de mole, podemos notar que se modifica el significado, pues se entiende que la camisa es de mole y no que la camisa está manchada de mole. Es por esto que a la hora de analizar es necesario observar la relación que tienen las palabras entre sí, ya que pueden tener mayor relación unas con otras. Es por esto que la frase adjetiva debe iniciar de manchada hasta mole. Dicho lo anterior, la frase adjetiva tiene como núcleo el verboide en participio manchada, que funciona como verbo y como adjetivo, el cual está determinado por el complemento del nombre de mole, que está encabezado por la preposición de y tiene como núcleo el sustantivo mole.